Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a André Benavides, abogado constitucionalista. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. El gobierno le envía hace 12 días una consulta al Procurador General del Estado sobre si debería o no encargar el poder en campaña. El procurador le pasa la consulta al Consejo Nacional Electoral, pero todo resulta que giraría en torno a una sentencia de la Corte Constitucional de 2010 en la que interpreta, y lo que dice el punto 4 de esta resolución, es que no se computa si es que termina el periodo tras una muerte cruzada. Le estoy hablando en términos generales para que más o menos se entienda. eh, y el presidente entonces a eso recurriría para no encarar el poder a la vicepresidenta. Buen día. Buenos días, estimado Milton. Cordial saludo para usted, para Verónica y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Sucesos. A ver, en el año 2020 se hacen unas reformas al Código de la Democracia. Dentro de ellas está el artículo 93. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 93? Quien esté en ejercicio del cargo y quiera ir a una contienda electoral, tiene que pedir licencia para hacer una campaña electoral. Cuando el legislador hizo esa reforma, no estuvo pensando en muertes cruzadas, no estuvo pensando en completar periodo. Lo único que pensaba o que pretendía es que los funcionarios públicos, sea el presidente de la República, sea un alcalde, sea un prefecto, sea un concejal, un asambleísta, no haga uso de recursos públicos para tener ventaja frente a los contrincantes. Y esta reforma tiene nombre y apellido y se llama Rafael Correa, para hacerlos más claros. Aquí no hay por dónde perderse, ¿ya? Ahora, ese dictamen de la Corte Constitucional del año 2010 tiene otra finalidad, porque aquí lo que se preguntó es si es que, en efecto, quien está completando periodo de un ejercicio presidencial en el cual hubo muerte cruzada, se debe entender que ese año, esos 2 años o el tiempo que fuere, era susceptible de computarse, como usted bien lo ha señalado, Milton, para una reelección. Y la Corte le dijo que no. Entonces, una cosa es utilizar el cargo público y hacer campaña, y otra cosa muy diferente es un dictamen que nos dice que no es susceptible de cómputo para efectos de reelección. Entonces son cuestiones totalmente distintas y creo que el Procurador General del Estado ha estado siendo utilizado como un alfil político para ver la manera de cómo la ley va a decir una cosa que no necesariamente fue la motivación que tuvo el legislador en ese momento. Ahora, el procurador del Estado no puede hacer interpretaciones constitucionales, es decir, si es que esto cae en una interpretación a la Constitución, el procurador del Estado cae incluso en el riesgo de cometer un delito. Exactamente. De hecho, la Corte Constitucional al procurador le dijo, usted no tiene la facultad de interpretar la Constitución, porque si no estuviera cometiendo un delito de arrogación de funciones y obviamente puede ser procesado penalmente. Ya. Ahora, lo que va a interpretar el procurador es el 93 del Código de la Democracia, que es una cuestión totalmente distinta, porque si interpretara el 113 de la Constitución, ahí sí yo le diría, ¿sabe qué está cometiendo arrogación de funciones? E inclusive es susceptible de juicio político. Pero en este caso en específico, yo ya me adelanto, una cosa es que tú interpretes y digas cuál es la inteligencia o cómo debería ser aplicada la ley para el buen ejercicio de la administración pública. Y otra cosa es que interpretes reglas electorales de cara a un proceso electoral. Y en ese sentido, yo creo que el Procurador General del Estado está asumiendo un costo político que no le corresponde. Porque primero es una absolución de consulta del presidente de la República para beneficiarse el presidente de la República. Y el Procurador General del Estado, al asumir ese costo político, ya sea en esta Asamblea Nacional o en la siguiente, le van a seguir un juicio político. Entonces, yo no sé si en realidad sea justificable que el procurador se preste para esto y al final del día termine siendo censurado y destituido por la Asamblea Nacional por contravenir, evidentemente, sus límites que tiene como abogado del Estado. ¿A quién le corresponde entonces dirimir este tema? ¿A la Corte Constitucional?
En absoluto, este es un tema netamente de legalidad. El que debería resolver este problema de manera democrática y que goza de legitimidad es la propia Asamblea Nacional, ¿Por porque, qué? porque el intérprete auténtico de la ley, ¿quién es? La Asamblea. Si supuestamente tenemos aquí una obscuridad, tenemos una ambigüedad, tenemos un vacío, quien debe llenar esto o debe responder aquello o debe subsanar aquello, ¿quién es? La Asamblea Nacional con una Ya ley. tiene una consulta a la Asamblea Nacional por parte del procurador. Si no estoy mal, el procurador se la pasa al Consejo Electoral y se la pasa a la Asamblea Nacional. Ahora, mecánicamente, doctor, ¿cómo debería pronunciarse la Asamblea? En algún término jurídico, la unidad jurídica de la Asamblea, el Pleno de la Asamblea, el presidente de la Asamblea, el CAL. ¿Quién? ¿Cómo? En este caso tiene que ser el representante legal, en este caso el presidente de la República. Ni el CAL, ni el Pleno, sino el representante legal, que en este caso es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero aquí sí quiero tocar un tema, estimado Milton. El presidente de la Asamblea Nacional tiene que estar respetando y protegiendo lo que dijo la legislatura, más aún cuando el propio presidente de la Asamblea Nacional votó por esas reformas en el año 2020 cuando era asambleísta, ¿ya? Y si uno revisa los proyectos de ley, el informe para primer debate, el informe para segundo debate y la discusión que hubo en el Pleno de la Asamblea Nacional, esas reformas fueron pensadas para que no se haga un abuso de los recursos del Estado. Entonces, cualquiera que sea, junta parroquial, alcalde, concejal, prefecto o presidente de la República, tiene que pedir una licencia si es que va a hacer campaña electoral. No hay por dónde perderse. Doctor Benavides, buenos días. Y bueno, usted dice no hay por dónde perderse. ¿Qué caminos legales le quedan? Está claro que para el gobierno, su propia vicepresidenta es un personaje nefasto que no la quieren encargar en el poder. ¿Hay otros caminos legales que le queden o definitivamente no hay? A ver, caminos legales hay algunos. El problema es el trámite y los plazos. Y otras opciones como el bypasseo este que quieren hacer con el procurador, esa es otra alternativa. Y también lo del contencioso electoral. Ya. Tiene varias opciones. Que la vicepresidenta renuncie, cuestión que no va a pasar. Y supongamos que por presiones renuncia, tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional te va a autorizar la renuncia, no lo va a hacer. Juicio político, necesitas causal. ¿Hay causal? No hay. Algunos dicen, sí, el caso Nené, sí, pero es por tráfico de influencias. No está dentro de las causales del 129, así que eso por ahí no va. Ausencia temporal, porque algún viceministro salió a decir que ya existía ausencia temporal y que por eso vamos a nombrar a un ministro como vicepresidente y de carambola va a ser presidente. Tampoco existe eso, porque tienes un decreto ejecutivo en el cual le delegas funciones diplomáticas en Israel. De ahí tú tienes el tema de la ausencia definitiva. No se ha configurado porque la señora está ejerciendo el cargo. Entonces, no tienes al menos causales constitucionales que te permita Hay aquello. una más, la que está ventilándose en el Tribunal Contencioso Electoral por la denuncia que le hizo el consejero de participación, Juan Esteban Guarderas. Justamente tenemos las constitucionales y tenemos las legales y las del bypasseo, la una de la del procurador y la otra del TCE. En el caso del TCE, ¿qué es lo que puede pasar? Y yo me adelanto, ya la jurisprudencia del Tribunal Contencioso te dice, cuando tú eres funcionario público, hiciste campaña o te adelantaste, es sanción económica, tal como se le hizo a Pavel Muñoz. Entonces, a lo sumo, yo pienso que iría por una sanción económica y no la pérdida o suspensión de derechos políticos. Ahora, veamos, Cuál sienta jurisprudencia, perdón, doctor, en este caso? ¿La de Pavel Muñoz o la de Allen Berbera? Porque a Allen Berbera no le multaron, le votaron. en este caso, si a mí me pregunta la de Pavel Muñoz, esa debería ser, porque justamente fue en ejercicio de cargo público. Ahora, la otra es que la señora no estaba en cargo público, sino que estaba haciendo campaña anticipada. Pero a la final del día tú estás ocupando un cargo público y en el caso de Vera fue cuando ya estaba fuera del cargo. Entonces, son dos situaciones distintas. Pero a la final del día son opciones que se están barajando y todavía no tenemos certeza si es que ya se presentó o no se presentó la denuncia, porque una ¿Qué, cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que se hace. qué pasa si el presidente no hace nada? Digamos, el presidente es candidato, no encarga a nadie, no pide licencia, dice mi horario de trabajo termina a las 5 de la tarde, de 5 en adelante me voy de candidato.
en realidad estaría cometiendo una infracción electoral y estaría desconociendo el 93, porque no es aquí que yo soy funcionario público de 8 a 5 de la tarde, porque ese fue el mismo argumento que utilizó Pavel Muñoz en su defensa, Claro. porque decía, mira, yo hice campaña electoral a las 9 de la noche, ya, Claro. y yo trabajo como alcalde de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así que no se interrumpe. Ese no es el argumento. El cargo público, más aún cuando es de elección popular, te persigue todo el tiempo. Porque cualquier declaración, cualquier movimiento, cualquier elaboración de obra, por más que sea a las 12 de la noche, a la final del día va a tener una repercusión. ¿Eso Y podría en acarrear ese la nulidad sentido de su tiene que tener, candidatura? perdón, ¿Eso podría acarrear la nulidad de su candidatura si es que haría eso? no tomando en cuenta que la calificación de la candidatura es anterior a la campaña electoral. Entonces, Puede por ser eso, destituido del cargo. Lo dudo mucho porque las causales para destituir al presidente de la República son las que están en el 129 a través de juicio político y las del 146, me parece. Que de la Constitución de la República. Así que por ese lado, a lo sumo será una multa y no la pérdida del cargo. O sea, el presidente podría incumplir con la ley si es que no encarga el poder a la vicepresidenta y lo único que podría hacer es multado. A lo sumo yo creería que sería la multa, tal Bueno, cual como el caso de Pavel Muñoz. o sea, se va a ir por ahí. Esa yo creo que sería la salida menos dolorosa y menos dramática que las otras que estamos vaticinando. Porque, claro, la otra es que le encargue el poder a la vicepresidenta y en 33 días, si es que no hay segunda vuelta o si es que hay segunda vuelta en un tiempo mucho mayor, la vicepresidenta puede hacer cualquier cosa dentro del ejercicio del poder. Es que esa es justamente la preocupación que tienen en Carondelet, porque piensan que un caballo de Troya llamado Presidencia de la República va a entrar con la señora Abad y va a deshacer todo, porque en efecto, cuando asume el poder, puede nombrar ministros, sacar ministros, crear ministerios, puede transformar secretarías, puede indultar, puede firmar convenios internacionales, puede hacer todo, presentar proyectos de ley, puede hacer todo. Esa creo que es la preocupación. Y la otra es que casa adentro, lo que puede hacer la vicepresidenta es justamente golpear la campaña electoral de Noboa. Y podría ir y verificar actos de corrupción, temas irregulares, y hacerle y ponerles contra el paredón a todos los ministros, y con eso deslegitimar el gobierno de Noboa. Creo que esa es la preocupación que tiene. Muchas gracias, doctor Benavides, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo. Gracias. André Benavides, abogado constitucionalista, 9 en punto. Tenemos que terminar. Nos vemos mañana. Tengan buen día.